honorables ministras y ministros, en nombre y representación del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, atendiendo su convocatoria, comparecemos ante este alto tribunal para expresar los argumentos por los cuales se debe declarar la inconstitucionalidad planteada por la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La litis planteada se reduce a dos aspectos fundamentales. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal es competente para legislar en temas relacionados con la salubridad general, como es el caso del aborto. Conforme al artículo 40 de nuestra Constitución, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa y federal. De tal manera, de acuerdo con el artículo 124, las facultades que no están expresamente conferidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados. Como consecuencia de lo anterior, es de explorado derecho que los estados carecen de competencia en aquellos temas cuyas facultades expresamente le fueron conferidas a la federación. Tal es el caso que nos ocupa, ya que es competencia del Congreso Federal dictar leyes sobre salubridad general de la República. El artículo 4 del mismo ordenamiento, en su tercer párrafo, establece: la ley definirá las bases y modalidades para el acceso y los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y de las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo dispuesto en la fracción 16 del artículo 73 de nuestra Constitución. La ley reglamentaria del tercer párrafo del artículo 4 de la Constitución, y de acuerdo a la prelación establecida por la misma, la Ley General de la Salud, se encuentra por debajo de la Constitución y, por la equipolencia de la norma, se ubica dentro del mismo nivel jerárquico de la Constitución por ser reglamentaria de esta. En el artículo tercero de esta ley se establece que es materia de salubridad general la atención materno-infantil, y en el artículo 61 del mismo ordenamiento se establece que la atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende las siguientes acciones: la atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, la atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo, la promoción de la integración y del bienestar familiar. Por su parte, en el artículo 63 establece que la protección de la salud física y mental de los menores es una responsabilidad que comparten los padres tutores o quienes ejercen la patria potestad sobre ellos, el Estado y la sociedad en general. De lo anterior, todos debemos velar por la protección física y mental de los menores. A efecto de precisar el alcance de la norma oficial mexicana 007 SSA 293 de observancia obligatoria en los 3 niveles de gobierno, establece los criterios para la atención a las mujeres durante el embarazo, el parto y durante el puerperio, así como la atención del recién nacido considerado a este como individuo desde la concepción. Reforzando lo anterior, la ciencia y la medicina actual señalan que el inicio de la vida humana es del momento mismo de la concepción, es decir, a través de la fecundación del óvulo gameto femenino y de un espermatozoide gameto masculino, ya sea corpórea o extracorpórea, a través de la fecundación asistida, reconocimiento que ha hecho en forma expresa y categórica la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 14-2002. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, cualquier aspecto que se trate en el periodo comprendido desde la fertilización del óvulo en que se inicia la vida humana hasta los 28 días después de nacido como mínimo, es el periodo de competencia exclusiva de la Federación para legislar por corresponder a la atención materno-infantil, materia de salubridad general. La naturaleza jurídico-constitucional del Distrito Federal es de naturaleza sui generis y nunca equiparable a la de un Estado, pues el Distrito Federal carece de soberanía conforme al artículo 122 de la Constitución. Tiene facultades que le han sido delegadas en forma limitativa y nunca se pueden delegar las facultades que en forma expresa los estados le delegaron a la Federación. De manera que resulta evidente que la Asamblea Legislativa carece de competencia constitucional para legislar sobre cuestiones que atañen a la atención materno-infantil, como es el caso del aborto, por ser competencia exclusiva de la Federación,
por lo que esta definición no puede ser alterada a capricho de un legislador y mucho menos establecer la privación del derecho a la vida a que tiene todo ser humano. Punto número 2. En cuanto al fondo de la inconstitucionalidad, atenta contra el primero y esencial de los derechos humanos, como es el caso de privar de la vida a un individuo de la especie humana. Sobre esta garantía, don Ignacio L. Vallarta, respecto a la Constitución de 1857, señaló que en caso de suspensión de garantías, se pueden suspender todas a excepción de la garantía de seguridad de la vida humana. El derecho tiene por objeto regular las relaciones de convivencia humana, así como la de los hombres respecto de las cosas y semovientes. El envío de un ser humano a partir de la concepción solo se puede dar la protección y reconocimiento dentro de las personas, ya que no es cosa ni tampoco semoviente por no provenir de progenitores animales o vegetales. Estos últimos, por cierto, con más protección jurídica de su situación embrionaria, como es el caso de los huevos de tortuga y semillas en algunas plantas. Si no se le da el reconocimiento y protección de persona y se le considera como cosa, como lo hicieron los legisladores locales, es estar en contra de la evidencia científica y principio de lógica del raciocinio, pues se llegaría al absurdo de que de un segundo a otro se convierta de cosa en persona, ya que el embrión es ya un ser de la especie humana desde la conformación genética, la unión del óvulo y el esperma por provenir de gametos humanos. Es ilógico que una cosa pueda convertirse en persona, como un ser humano no puede convertirse en cosa, por la naturaleza de cada uno es permanente e inmutable. El derecho no es quien crea a la persona, pues la personalidad es atributo esencial de todo ser humano por su condición de ser racional. El derecho es un instrumento de la persona creado por y para la persona. No es causa sino efecto de la persona. El derecho no constituye, sino que reconoce la personalidad jurídica sobre la base de la existencia de la persona humana. La dignidad de la persona humana como valor superior y principio general de derecho consagrado en la Constitución obliga a los poderes públicos y a los particulares, y una norma con rango de ley que vulnere la dignidad será nula de inicio por inconstitucional. Del análisis de los artículos 1, 4, 32, 34, 37, 123 y 133 con relación al 15 en contrario censo de la Constitución, así como las leyes reglamentarias del artículo 4 constitucional de los tratados internacionales, en especial la Convención Americana de los Derechos Humanos, en sus artículos 1, 3 y 4, así como la protección del menor según el principio individuo pro minor. En la interpretación y aplicación de este régimen prevalecerá el interés superior de la protección del menor. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en la jurisprudencia de mérito que la procuración de la salud y el bienestar de los seres humanos, así como la protección de los derechos de la mujer en el trabajo, en relación con la maternidad y por ende la tutela del producto de la concepción, en tanto este es una manifestación de aquella, independientemente del proceso biológico en donde se encuentre. De dichos ordenamientos debidamente armonizados se desprende que establecen que el primer derecho a proteger es la vida humana, tanto antes como después del nacimiento, y en segundo es proteger la salud de dicha vida como un derecho inherente a la persona humana. De los códigos civiles y penales federales y sus correlativos en toda la República Mexicana, se advierte que prevén la protección del bien jurídico de la vida humana desde el momento de su gestación fisiológica, en considerar al no nacido como alguien con vida y sancionar a quien lo atente, e inclusive pueden ser designados como herederos o donatarios. Se concluye que la protección de la vida del producto de la concepción deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, leyes generales internacionales, así como diversas leyes reglamentarias. Sobre la libertad reproductiva establecida en el artículo 4, párrafo 2 de la Constitución, es importante señalar que esta es una opción previa a la concepción. El actuar con libertad es tomar en consecuencia las responsabilidades de estas. Este actuar debe ser discernido previamente y no después, ya que muchos manifiestan no tener el niño, no querer tener el niño después de que ya ha crecido. Ahí está esta responsabilidad tanto del Estado como de la misma sociedad, marcar límites y no afectar derechos de terceros. Por lo que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal vulnera el derecho ajeno de un individuo de la especie humana en su situación más débil y desprotegido, siendo deber de esta máxima instancia de justicia de proteger a esa persona indefensa
pronunciándose por la inconstitucionalidad de las reformas hechas por la Asamblea Legislativa. Como dice Homero, no nací de una encina ni de una roca, sino de seres humanos, Platón. Muchas gracias, señores y señoras ministras, por su atención.